Mi nombre es Sigifredo Mora. A ver, yo soy técnico en electrónica egresado del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Yo hice mi paso por el SENA por allá por el año 65-66 y me formé como técnico en electrónica. En esa época no se llamaba así electrónica, sino reparador de receptores de radio y televisión. Hoy se llama electrónica. A ver, recuerdos que yo tenga del Salto de Tequendama son algunos personales y otros son crónicas que yo he recibido de mis padres, de mis abuelos, de algunas personas de aquí del municipio y lo que he podido construir en esos comentarios, ¿no? Junto con las vivencias mías. Lo que yo recuerdo inicialmente era que mi padre me contaba. Hubo una línea del ferrocarril que fue precisamente hasta el sitio del Salto de Tequendama, porque cuando se generó la construcción de las vías férreas, que eso fue a finales del siglo XIX, 1885 en adelante, se construyeron esta línea que pertenecía al ferrocarril del sur y se construyó precisamente hasta el Salto de Tequendama porque era un atractivo muy importante para los turistas que venían de Europa en esa época y que venían de pronto con el interés de conocer una de las bellezas naturales de Colombia, que era el Salto de Tequendama. Entonces se construye esa línea hasta allí, eso genera un turismo, se construye un hotel, que es el hotel que aparece ahí a la orilla del barranco, del abismo, y alojaba a algunas personas que venían precisamente con el propósito de quedarse ahí en esa casona. Ahí hubo un hotel, sencillamente, para albergar a las personas que venían con el propósito de hacer turismo. Y también se habla de algunas, que fue utilizado por algún personaje de estos que hace malabarismo, que se llama eso, sobre la cuerda floja. Equilibrio, exactamente, malabarismo es otra cosa, así es el movimiento de objetos. Caminaba sobre la cuerda floja. Entonces pusieron una línea de lado a lado del salto y él la pasó, como sucede actualmente en algunos sectores de las cataratas del Niágara en el norte de América. Eso fue a comienzos del siglo, por 1920, entre el 20 y el 30, porque en ese momento el tren era el vehículo más importante de transporte. Había la línea férrea que llegaba hasta allá, existía un viaje del ferrocarril que sacaba a las personas de aquí del municipio y la llevaba a Bogotá, y se estaba empezando a abandonar el transporte en vehículos de carga con animal, ¿no? Llevaban la carga de aquí los agricultores, los ganaderos, los que producían algunos derivados de la carne. Soacha siempre se ha distinguido por eso, por la longaniza, la fritanga, la manteca y todas estas cosas, las morcillas. A ver, los aborígenes de nuestra altiplano cundiboyacense buscaban digamos, como entender qué había sucedido y se inventan la mitología que tiene relación con lo del Salto de Tequendama, que vino Bochica, que era un personaje que les enseñó muchas cosas a los indígenas del altiplano cundiboyacense, les enseñó a cultivar, les enseñó algunas normas de moral para el pueblo. Y viendo que la sabana estaba inundada, él con una varita, es la historia que todos conocemos, golpeó las rocas en el sitio donde se precipita el agua y se formó el Salto de Tequendama. Eso es lo que ellos creían. Geológicamente y estudiado ya de otra manera sabemos que no es así, que el salto se formó hace miles de millones de años por un posible cataclismo en los procesos de formación geológica de la Tierra, pero hace miles de millones de años. Pero ellos, con esa leyenda, nos tratan de explicar lo que ellos comprendían de esa belleza natural que los acompañó, que conocieron todos los que vivieron en este altiplano. A ver, yo he escuchado algunos proyectos que han sido, digamos, en determinados momentos.
no he visto, digamos, como una constante, porque si existiera una constante entonces se hubiera hecho todo lo posible por purificar las aguas y poderle ofrecer al turista un atractivo mucho más interesante, que es contemplar el Salto sin el prejuicio de estarse tapando las fosas nasales para no respirar el aire contaminado por el agua que se precipita allí. Posiblemente sí hay una época, pero eso es, como se dice, muy esporádica, que se puede presentar cuando hay bastante invierno en la sabana de Bogotá y se logra con las primeras lluvias limpiar todo el mugre que hay en el río, y de pronto después de ese proceso sí puedan bajar las aguas un poco más limpias, pero de todas maneras bajan contaminadas, ¿no? Pero sí puede haber un lapso muy cortico en el que podemos contemplar el Salto quizá con cierta pureza, no tanto como la pudieron contemplar nuestros abuelos o nuestros padres hace algunos años, cuando el agua del río Bogotá no estaba contaminada, era limpia. El turismo es muy rápido porque nadie se va a quedar allí a estar respirando el aire contaminado. Tampoco se ha mejorado el atractivo de ese sector, de pronto con el mantenimiento adecuado de la casona que forma el Hotel del Salto. Ha estado en manos de algunas instituciones, en alguna ocasión estuvo en manos de Colsubsidio, no sé qué pasará ahora, quién la tendrá y quién se estará preocupando por mantener eso bien. Esperamos que ojalá en el futuro le pongamos atención a eso y podamos conservar uno de los sitios más importantes de la geografía cundiboyacense, aquí en este sector del suroccidente de la sabana, y que podamos mostrar con orgullo esa belleza natural que el Creador nos dio y que nosotros no hemos sabido mantener adecuadamente porque la hemos contaminado. Yo pienso que no se han apropiado como debe de ser. Existen algunos movimientos, pero son muy esporádicos, de grupitos pequeños de individuos, de personas, que tratan de rescatar o por lo menos de mantener las leyendas y todas estas cosas que tienen que ver con el Salto, pero que se esté haciendo una acción verdadera por todos los ciudadanos para mejorar eso, no. Y el Estado no se está preocupando por nada de eso, todo lo contrario. Los proyectos que tienen para purificar el agua del río son cosas que quién sabe si las veremos, si las verán ustedes, porque son proyectos de políticos en campaña, más no son cosas que realmente quieren realizar, y ahí se quedan las cosas como una ilusión muy bonita, que ojalá hacia el futuro se logre mejorar eso y podamos tener un paisaje muy bonito alrededor del río Bogotá y de esta belleza natural que el Creador nos dejó, que nos dio. Hay muchas. Yo conozco una que me contaba mi padre. Simón Bolívar tuvo un atentado en la noche septembrina en el Palacio de San Carlos, que todos conocemos por la historia. Conocimos por la historia, y yo no sé si ustedes, los que están estudiando, la conocen, porque es que nos estamos olvidando de la historia. ¿La historia para qué? Cuando no nos preocupamos por la historia, entonces no sabemos ni de dónde venimos, ni para dónde vamos, ni qué cosas debemos mantener como patrimonio de nuestra cultura y defenderlo. Entonces, él tuvo un atentado en Bogotá, en el Palacio de San Carlos. Mi padre cuenta que en la época en que se estaba en plena campaña libertadora, cuando estaba Bolívar luchando contra los españoles, él venía mucho a Soacha. Él pasó por acá, en un camino viejo que estamos parados exactamente a unos 40 metros por donde pasó él. La carrera séptima, la entrada principal a nuestro municipio. Se alojó aquí en alguna casona de una familia muy importante en esa época y que todavía hay descendientes de ellos, la familia Solórzano. Tenía una casona ubicada más o menos por donde queda el Colegio de María Auxiliadora. En ese sector tenía la casona y él venía y se alojaba allí. Parece ser que la familia Solórzano era también de origen español y Bolívar era hijo de españoles. Lo que pasaba era que ellos querían tener autonomía para gobernar su territorio y España no les dejaba, y eso fue lo que dio lugar a la emancipación de España. Entonces, en esos encuentros que tenía con los españoles, le hicieron alguna especie de persecución aquí, porque sabían que estaba aquí, y él huye en un caballo, en su famoso Palomo pudo haber sido, o cualquier otro caballo, huye hacia el Salto de Tequendama, y debajo de donde se precipite el agua abajo a lo que es el Salto, hay una piedra y hay una cueva.
Él se metió debajo de la cascada y los españoles llegaron a buscarlos ahí, se les refundió y no lo pudieron encontrar. Esa es una leyenda que se transmite oralmente a través de los abuelos, porque mi padre no estuvo en ese momento, se la contaron tal vez los tatarabuelos a los bisabuelos y los bisabuelos a los abuelos y los padres a él. Entonces esto viene desde atrás, una cadenita ahí. Puede que sea cierta, puede que no sea cierta, que sea también una especie de ficción, pero pienso que dentro de la vida de un ser humano hay acontecimientos que no necesariamente todo el mundo puede dar razón de ellos. De pronto quienes andan constantemente con él pues narran las vivencias que se tienen, pero algunas cosas ya un poco apartadas del conglomerado con el cual él permanecía se pierden. Entonces pudo haber sido eso lo que sucedió y haber sido algo muy real, ¿no? No hemos encontrado en ningún libro, por lo menos de historia, que nos hable de ese acontecimiento, pero mi padre hablaba como algo que había sucedido, que ellos estaban seguros de que había sucedido. Okay. Otra historia interesante, adelantándome un poquito, es el hecho de que el Salto de Tequendama se le hizo una canción, ¿ya? Me voy para el salto de mi vida, pero no es a suicidarme, ¿ya? ¿Acaso por qué razón? Bueno, ahí tiene su poesía. Eso fue hecho por un compositor colombiano y ha sido interpretado por muchas agrupaciones colombianas. Eso motivaba a que las personas con algún conflicto de tipo emocional, sentimental o acoso económico vinieran al salto, a darse una vuelta y tomaran la decisión de quitarse la vida y se arrojaban desde allí. Los que lo hacían por voluntad propia, porque también ha existido el que no lo hacía por voluntad propia, sino por el problema de ajustes de cuentas entre personas al margen de la ley, se hacían como justicia, ¿no? Y entonces mataban a la persona y de pronto la lanzaban allí. En épocas de mi juventud, en varias ocasiones vi o oí comentarios en el periódico de cuerpos o cadáveres que encontraban allí. Posiblemente eso siempre ha sido toda la vida, ¿no? Porque es un sitio un poco solo y que es propicio para este tipo de acciones humanas, ¿no? Sí. Que dañan un poco, pero que crean también una leyenda, ¿no? Sí. Exactamente. Bueno, eso, aquí yo tengo una divergencia en ese sentido. Yo no tengo miedo a las apariciones ni creo mucho en ellas, son más bien producto de la fantasía humana. Una vez y antiguamente los padres a uno le comentaban muchas historias que tenían que ver con espíritus, con apariciones, con cosas de esas. Ya cuando yo tuve más o menos una edad en la que podía como cuestionar un poco a mi padre en esas verdades, le dije un día: papá, de todas esas cosas que usted nos cuenta, de las apariciones, de la candileja, de esto, ¿alguna vez realmente vio algo que fuera así? Dijo: no, muchas cosas de esas eran inventadas por los padres para asustar a los muchachos, para que los muchachos fueran juiciosos, porque pues uno de joven siempre tiende a ser un poquitico como extraviado, como impulsivo, como que no le para bolas a los papás, y entonces el ser humano ha tenido que inventarse las cosas que le den miedo al mismo ser humano, a los otros seres humanos, para que como que se corrijan, ¿no? Y eso también lo aplica muchas veces las mismas religiones. Nos pintan también un Dios castigador, y no es así. Dios es amor, lo dicen muchos que saben que es así. A ver, porque posiblemente desde épocas antes de la llegada de los conquistadores, ese sector tenía por nombre Tequendama. Ahí hay una hacienda de para acá del Salto de Tequendama que se llama así, la hacienda Tequendama. Tequendama, Fusa, Funza, Chía, Cajicá, Nemocón, Sesquilé, son nombres de los que detenían los muiscas a sus territorios. Entonces lo único que ha sucedido es que se han conservado hasta nuestro momento, y no solamente sucede eso con estos sectores que son nuestros, que son nuestra sabana de Bogotá,
sino con muchos sitios del territorio americano. Si uno se va a Estados Unidos, algunas ciudades del oeste norteamericano conservan los nombres que le dieron los aborígenes que habitaron. Ahí está Nebraska, Utah, Ohio. Entonces, son los nombres que tenían esos territorios desde antes que llegaran aquí los conquistadores españoles o los europeos. No, pues, ¿qué les puedo yo decir? Especialmente a los que nacimos aquí, a los que somos de esta tierra. Una identidad con nuestra tierra es precisamente querer lo que Dios nos dio. Esta belleza natural nos la dio Dios, aquí nacimos y forma parte de nuestra cultura, de nuestras costumbres, entonces debemos conservarla para las generaciones que vienen. Hay que trabajar mucho en el sentido de que vuelva la belleza que tuvo en antaño, no es que la haya perdido del todo, pero hay algunas cosas que se pueden recuperar, que es un trabajo de todos y que compromete mucho también a las personas que nos dirigen, a las personas que nos representan en la administración estatal, aquellas personas que nos ofrecen leche y miel y muchas cosas en un momento en que están presentándose como los representantes nuestros, pero que al final de cuentas no nos van a dar absolutamente nada de eso. Y entonces vemos cómo se va deteriorando no solamente esa belleza, sino muchas cosas que teníamos muy bonitas. Nuestra sabana se está llenando de mucha vivienda sin una planificación adecuada. Estamos perdiendo el campo, estamos perdiendo el verdor, el contacto con la naturaleza, lo que tenemos en el medio ambiente que habita allí, las aves, los animales se están perdiendo, porque no comprendemos que eso es parte de nuestra vida y que el día que desaparezcan nosotros también vamos a desaparecer. Ok, don Sigifredo, muchas gracias, que tenga un buen día. A ustedes, muy amables.